Hoy día nos toca más bien estar en el lado del sector gubernamental, en un cargo público, en un nuevo gobierno, en una nueva gestión del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y tenemos el encargo de en 15 minutos tratar de explicar, va a ser en grandes rasgos, qué implica, qué significa, qué propone la segunda reforma agraria. Voy a ver si averiguo cómo adelanta esto. Ya. Lo primero a decir es que, bueno, estamos 4 meses de este nuevo gobierno y evidentemente hay algunos pasos fundamentales que se han empezado a dar para hacer lo que hemos llamado sentar las bases de la segunda reforma agraria. Uno de los hitos importantes en ese proceso ha sido la aprobación de un documento que todo nuevo gobierno tiene que aprobar, que es la política general de gobierno, que son donde se plantean los principales lineamientos para todo el periodo gubernamental. Esto fue aprobado por el Decreto Supremo 164, PCM. Y dentro de este marco general, que es muy importante porque en realidad es lo que orienta el conjunto de las políticas públicas del gobierno, en el segundo eje central, esta es una política que tiene 10 ejes, en el segundo eje, que es el de la reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural, nosotros tenemos uno de ellos, el 2.6, que plantea promover el desarrollo agrario y rural y tiene como herramienta la segunda reforma agraria, donde explícitamente se señala sentar las bases de una segunda reforma agraria para la inclusión, otorgando acceso a más de 2 millones de productores agrarios a servicios de extensión, capacitación, asistencia técnica y crédito, promoviendo la asociatividad y el cooperativismo. Entonces, bueno, ese es el marco general que ya está aprobado como orientación central del gobierno para los próximos 5 años. La segunda reforma agraria ya es un proceso iniciado con algunos, como decía, algunos primeros pasos, entre ellos el propio lanzamiento del proceso por el presidente de la República el 3 de octubre, y en general el desarrollo de algunos de los instrumentos que le van a dar dando forma a este proceso. Uno de los temas básicos es cómo organizar los cambios y transformaciones que se han planteado. En este caso se plantean 5 grandes ejes de cambio en este proceso, que ustedes pueden ver acá en esta diapositiva, ¿no? El primero, que tiene que ver con la gobernabilidad, la forma de gobernar, es un tema central porque creemos que ahí hay un problema muy grave de exclusión y de formas de gobernar de espaldas a la gran mayoría de los productores agropecuarios del país. En segundo lugar, el tema de los mercados. Ya hemos planteado en diversas ocasiones que esta no es una reforma agraria orientada al tema de la redistribución de la tierra, sino más bien de reconstituir y redefinir una integración mucho más adecuada y mucho más beneficiosa de los productores a los mercados, tanto los mercados locales, regionales y nacional e internacional. Tercer lugar, procesos de industrialización y transformación rural, que son centrales también para revertir procesos de empobrecimiento y de relaciones asimétricas de los productores con los mercados. Cuarto lugar, quizás a diferencia de la primera reforma que tuvo un eje importante en el tema de la tierra, en nuestro caso también estamos señalando que hay una vocación por darle alta importancia al tema del agua, de lo que llamamos la seguridad hídrica, y ahí donde hay roles centrales del Estado para invertir y al mismo tiempo convocar inversión para desarrollar la infraestructura de riego.
Y en quinto lugar, eje central de cambio a través de la innovación tecnológica, la promoción de servicios, instrumentos y estrategias de fomento agrario y rural. Hay tres enfoques planteados que atraviesan el conjunto de la propuesta: un enfoque de género e interculturalidad, uno de la gestión territorial descentralizada y otro de la sostenibilidad, ¿no? Tanto del propio proceso de cambio como también de las propias políticas y los esquemas en los cuales se plantean dichas políticas. Entonces vamos a rápidamente poner algunos de los puntos. Estos lineamientos fueron aprobados también por un decreto supremo, si mal no recuerdo, el 022 del MIDAGRI, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y ahí también se desarrollan estos 5 grandes ejes de cambio, y ahí, por ejemplo, en el primero, que tiene que ver con cambios en la forma de gobernar, destacaría 4 grandes asuntos, ¿no? En primer lugar, la creación del Gabinete de Desarrollo Agrario Rural, que es una innovación en la forma de gobernar. Este gabinete va a estar dirigido por el propio presidente de la República, con participación de más de 11 sectores, la participación de gobierno regional y gobiernos locales, básicamente como una instancia de seguimiento de las políticas de la segunda reforma agraria. En paralelo, el Consejo Nacional de Desarrollo Agrario Rural, que tiene como objetivo convocar a los principales gremios, a las organizaciones de productores y productoras en todas las regiones del país, desde el que se van a definir las prioridades, las políticas, las estrategias más importantes. Tenemos una tarea de reformar el propio Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que está con serias deficiencias para poder atender y desplegar los elementos de esta segunda reforma agraria, y sobre todo impulsar una gestión descentralizada del sector agrario con enfoque territorial y multisectorial. En el segundo lineamiento, que ocupa, digamos, un lugar importante en este planteamiento de diversas reformas, hay un intento por revertir una serie de políticas de desprotección sistemática a la agricultura nacional que hemos tenido los últimos 30 años, el debilitamiento de la franja de precios, la reducción unilateral de aranceles y básicamente, debilitamiento de mecanismos de compensación hacia la agricultura. También se plantea reforzar y ampliar el rol de Indecopi como una agencia que en realidad tiene que empezar a enfrentar las severas fallas en el mercado, los abusos de mercado, la presencia de dumping y la competencia desleal, además de la presencia de monopolios y monopsonios en las diversas cadenas agroalimentarias. Un segundo elemento de la estrategia de mercado es el tema de las compras públicas de alimentos, con 3.000 millones de soles que compra el Estado de alimentos en el país. Casi nada de esas compras van a la agricultura familiar. La idea es conectar esas compras con la agricultura familiar organizada y lograr ampliar el mercado para nuestros productores. Y también, en tercer lugar, la noción de invertir en mercados de productores a nivel nacional. En todas las provincias se plantea la idea de tener un mercado de productores que permita mayor presencia de los productores en las cadenas de comercialización. En cuanto a industrialización, este es un tema que está todavía en proceso de mejor definición. Estamos solicitando también ahí apoyo de la cooperación internacional para ver experiencias, pero básicamente la idea es impulsar procesos de transformación a nivel local. Tenemos que básicamente generar procesos de mayor valor agregado en los territorios rurales. Y en este tema también se está evaluando el asunto de tener una capacidad de producción de fertilizantes a nivel nacional en medio de una de las peores crisis que estamos enfrentando con el precio de los fertilizantes, que está poniendo en riesgo incluso la campaña agrícola presente.
En cuanto a seguridad hídrica, hay una serie de programas que hay que articular mejor, especialmente el Programa Nacional de Siembra y Cosecha de Agua, pero sobre todo darle enorme importancia y prioridad a la tecnificación del riego. Consideramos que esta línea de intervención ha sido profundamente descuidada y no atendida, y los efectos que tiene el riego tecnificado son significativos en mejorar ingresos y capacidad productiva de la agricultura familiar. Y otros programas que se impulsarían en este ámbito. El eje 5 en realidad es el corazón de la reforma, que tiene que ver con los procesos más delicados, donde hay innumerables problemas de exclusión de nuestra agricultura, de más de 2.2 millones de pequeños agricultores familiares, de comunidades campesinas, de cooperativas. Ahí hay un problema de debilitamiento muy grave del tejido social de nuestra agricultura. Se ha debilitado sistemáticamente las formas de asociación, de cooperativismo. Las propias organizaciones de usuarios de riego están con serios problemas. Entonces, hay dos ejes importantes de fortalecimiento de toda la red y el tejido social asociativo y cooperativo de las organizaciones de regantes. Y junto a eso, también de trabajar fuertemente en el fortalecimiento de comunidades campesinas y nativas como espacios también de decisión económica. Y también promover servicios básicos de extensión agraria, con lanzamiento de nuevos programas, con un fortalecimiento de la participación de jóvenes en los procesos de extensión agraria, a través del CECIGRE Agrario, por ejemplo, que es un programa que el nuevo gobierno está impulsando. Un renovado impulso a la titulación, al saneamiento físico-legal, especialmente de comunidades campesinas y nativas, proceso que hemos encontrado en seria crisis y que tiene que urgentemente ser reformulado y relanzado, porque sin seguridad jurídica es muy difícil avanzar en el conjunto de cambios que se necesitan hacer. También una noción de promover el crédito para los productores, ¿no? También tenemos niveles altos de exclusión en el acceso a crédito de los productores agropecuarios. Ahí hay una idea también de ir hacia una banca de fomento agrario, como un proceso más amplio, más abarcador, que mejore la inclusión financiera de la agricultura familiar, comunera y cooperativa. La reforma agraria tiene que tener un rostro de mujer. Se ha impulsado y ya se ha aprobado un presupuesto específico para las mujeres rurales, un fondo de 30 millones de soles que acaba de ser incluido en el presupuesto del próximo año, que evidentemente es el inicio de un proceso de ampliación y de apoyo explícito y directo a los negocios y a las intervenciones para las mujeres. Fortalecimiento de comunidades campesinas y nativas como un eje fundamental. No son solo entidades culturales, sino también económicas, también de decisión y organización para relacionarse con el mercado y también con los territorios, y nunca han sido tratadas como tales. La idea es que en la segunda reforma agraria las comunidades empiecen a ser reconocidas como actores económicos fundamentales. Y bueno, y algunas otras medidas que ustedes pueden ver ahí, que voy terminando creo que tenía algunas diapositivas más para poder plantear algunos temas finales de agenda, ¿no? En un espacio, digamos, de colaboración con el mundo académico, con el mundo de la investigación, y voy a señalar algunas líneas que pueden ser de interés, ¿no? En la parte de gobernabilidad, estamos en procesos de organizar cumbres macrorregionales y talleres. Está pendiente hacer un par de eventos grandes, importantes, con amplia participación del mundo académico, que es algo que estamos pensando para organizar en las próximas semanas, probablemente en enero. Trabajar más con los gobiernos subnacionales y otras unidades ejecutoras del gobierno para poder tener articulación multisectorial.
es fundamental capitalizar experiencias internacionales, ¿no?, sobre formas de gobernanza territorial y de desarrollo agrario rural, algo en lo cual en realidad en Perú estamos bastante débiles, ¿no? No tenemos una tradición y una trayectoria en ese tipo de gobierno, de hacer gobierno en forma multisectorial y con enfoque territorial. También en la parte de mercados, tener, por ejemplo, en este caso, experiencias también que nos indiquen cómo articular mejor a los productores en las cadenas de comercialización. Obviamente es un reto importante porque los productores agropecuarios no son comerciantes y en realidad competir con los comerciantes es todo un tema y un desafío, y el Estado evidentemente tiene un rol importante que cumplir en asegurar que las rentas agrarias queden lo más posible dentro del sector agrario. En cuanto a la industrialización, ya había adelantado la necesidad de ver otras experiencias. Creo que sería un tema interesante para el CEPIA en las próximas ediciones empezar a ver estos asuntos de procesos de industrialización, de transformación a escala local, ejemplos de Asia, América Latina y África al respecto. Especial atención a temas de tecnología. Ahí tenemos también desafíos respecto al cambio climático, desafíos enormes en cuanto a el trabajo con mujeres y jóvenes rurales. Bueno, también estamos ahora evaluando la viabilidad de instalar una planta de fertilizantes en Bayóvar de fosfatos, que creemos que podría ser también un instrumento interesante. Y creo que me falta un minuto. Yo voy a dejar ahí algunas de las cosas en la propia presentación. Hay varios temas donde obviamente la investigación y al mismo tiempo las experiencias internacionales o las experiencias locales conjugadas con investigación de calidad nos pueden ayudar mucho a ir perfilando mejor y con más amplitud posible este proceso de la segunda reforma agraria, o también ahora rebautizada como reforma agraria del bicentenario. Yo lo dejaré ahí, Alex, y al servicio de los comentarios y el resto del tiempo. Y solo avisar que yo me voy a poder quedar solo hasta las 5, pero creo que seguirá el seminario hasta después. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Perfecto, gracias por la presentación general de lo que se piensa implementar como reforma agraria. Son varios los retos, muchos de nosotros los reconocemos, no solo por la reforma agraria anterior y todo lo que significa y todo lo que está detrás de lo que es y lo que implica movilizar el Estado para hacer una reforma agraria, y entiendo también movilizar a la sociedad para eso. Vamos entonces a escuchar ahora los comentarios. Sí, tengo algunos comentarios sobre el tema en general, sobre la segunda reforma agraria. Y uno primero tiene que ver justamente con el nombre, ¿no? El reforma agraria. Digamos, el nombre está asociado desde todo el siglo pasado con lo que son cambios estructurales en la propiedad de la tierra, en la distribución de la tierra. Y no solamente asociado a eso, sino también asociado a procesos de transformación de las sociedades, ¿no? Y en contextos geopolíticos determinados. Y en la década del 60, década del 70, todavía el pensamiento de la CEPAL orientaba un poco, daba un poco el norte a los países latinoamericanos, la industrialización sustitutiva de importaciones, y para eso era importante hacer reformas agrarias, ¿no? Esa era una de las razones, hacer reformas agrarias para ampliar los mercados, eliminar relaciones capitalistas en el campo, etcétera. Y también en ese contexto era un tipo de medidas que correspondía a un juego geopolítico de la Guerra Fría. En el caso del Perú y otros países, además, movimientos campesinos muy intensos, ¿no? Y ese es un poco lo que queda además en la memoria colectiva, me parece acá, entre los que hemos vivido directamente la reforma agraria y los que se han enterado de la reforma agraria, ¿no? Y es por eso que cuando se dio la segunda reforma agraria, ya como una decisión oficial, provocó diferentes reacciones. Una reacción de recelo, de temor,
va a haber nuevamente expropiaciones, ¿no es cierto? Y este gobierno comunista, etcétera, etcétera. Eso por un lado, hubo reacciones muy fuertes. Por otro, expectativas, ¿no? Expectativas por un número mucho mayor de gente, de campo, en fin, esta es una oportunidad para, digamos, corregir políticas del pasado que han mantenido marginada a la agricultura familiar y que lo épico casi del nombre, ¿no es cierto?, abre esperanzas de modificaciones radicales, ¿no? Pero también el uso del término reforma agraria provoca cuestiones sobre problemas más de fondo, que exige plazos más largos. Se pone una valla muy alta, vamos a hacer una segunda reforma, expandir una valla muy alta, ¿no? Ahora, cuando revisamos más bien ya los planteamientos específicos de esta segunda reforma agraria, nos encontramos que hay cosas muy importantes, pero que finalmente no nos llama mucho a sorpresa, ¿no? Los diferentes temas que están planteados son temas que han formado parte, muchos de ellos, han formado parte ya de los planes del Ministerio de Agricultura, y en particular quisiera mencionar de lo que fue el año 2015 que se dio la Ley de Agricultura Familiar. Sí, la Ley de Agricultura Familiar tiene muchos de los planteamientos que ahora están incluidos en la segunda reforma agraria. Y sería muy interesante analizar, bueno, ¿y qué ha pasado con esa ley, ¿no? de agricultura familiar. Bueno, entonces no estoy tan seguro que el término, claro, el término lo que da pues es una especie de sentido épico, ¿no? A esta aventura, que también, digamos, choca un poco con la crisis política, económica y de salud pública, ¿no? Realizar, digamos, una actividad muy ambiciosa, ¿no? Como una tercera reforma, ¿no? Bueno, ¿qué es para mí lo importante de todo esto? ¿No? Lo importante de todo esto es que se expresa una voluntad de modificar el orden de prioridades del gobierno en lo que refiere al campo, ¿no? Desde la década del 90 ha sido claramente el eje de la política gubernamental, se ha esmerado y ha dado recursos, inmensos recursos y beneficios de todo tipo a la agricultura de exportación, sobre todo una agricultura de exportación, digamos, sustentada sobre grandes explotaciones agrícolas, ¿no? Esa ha sido, digamos, la política oficial. Lo otro ha sido lo marginal, ¿no? Y que entonces este discurso nuevo, segunda reforma agraria de apoyo a la agricultura familiar, no solamente es un reconocimiento además que ha sido gestado internacionalmente también a la importancia de la agricultura familiar, sino de un mensaje de que esta política de apoyo a la gran agricultura de exportación ya no va más. No me refiero a que va a ser desechada, sino que ya no va a ser lo prioritario. Lo prioritario es el apoyo a esta agricultura familiar, que por lo demás tiene una serie de ventajas para el desarrollo rural, para adaptarse a una serie de desafíos de la globalización, etcétera, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que concierne a la utilización del término. En el poco tiempo voy a resumir a cosas que yo pensaba decir. Un segundo tema me parece que es importante es cuál es el ámbito, digamos, de la población, de la agricultura familiar que puede abarcar esta segunda reforma agraria. En el Perú hay más o menos 2.300.000 unidades productivas, ¿no? Y más o menos en términos globales 2.200.000 son considerados agricultura familiar. El porcentaje varía un poco también según las definiciones que se puede hacer sobre agricultura familiar, ¿no? Pero lo que sí es claro es que una inmensa mayoría, sobre el 80-85% de estos 2.200.000 son agricultores familiares prácticamente minifundistas. Y por consiguiente, no es tan seguro que políticas que son básicamente sectoriales vayan a ser claramente en beneficio y puedan ser aprovechadas por digamos, numerosísimo sector de la población
de la población rural y de productores agrarios que están diseminados a lo largo y ancho del país, y para quienes lo que se requiere son políticas intersectoriales con digamos, un acercamiento territorial muy importante, ¿no? En la cual se pone a prueba justamente la capacidad que pueda tener el Estado de acciones sobre bases territoriales, intersectoriales, y con una digamos, sinérgica relación entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, bueno, entonces el ámbito de aplicación de la segunda reforma agraria en términos cuantitativos respecto a este universo amplio es relativamente limitado. Bueno, ¿y qué pasa entonces con todo el resto, ¿no? ¿Qué lugar le cabe a la política gubernamental en los años que vienen a este amplísimo otro sector de agricultura familiar de subsistencia? Y como último punto, si es que tengo tiempo. Último punto. ¿Cuánto? Ya estás con el tiempo, pero ya te doy termina. Bueno, ya, como último punto, que es un tema que es un tema complicado sin duda, pero que si uno habla de reforma agraria, yo no veo cómo no se puede mencionar, es que desde la finalización de la reforma agraria, que de la primera mitad de la década del 70, lo que ha habido es un nuevo proceso de concentración de la propiedad de la tierra, ya no de haciendas tradicionales, etcétera, sino de empresas muy modernas, y que han sido, digamos, ha sido posible el desarrollo de esta gran concentración de la propiedad en estas nuevas empresas, volcadas casi enteramente al exterior, sin participación del gobierno. O sea, son en parte hechura del gobierno, desde los subsidios, de las grandes obras de irrigación que han habilitado inmensas cantidades de tierras que han sido, digamos, facilitadas para que sean adquiridas por estos grupos, y de los cuales este gobierno aparentemente va a continuar, por lo menos verbalmente han dicho que van a continuar con Chavimochic 3, van a continuar con Majesiguas, y bueno, entonces yo creo que allí no puede considerarse que este es un campo dividido en dos, ¿no? Un campo más capitalista, más desarrollado, y otro menos capitalista, etcétera, etcétera, y que se pueden tratar como si no tuviese ningún contacto entre ellos, ¿no? Eso me parece un error.